Una vez más, bienvenidos, apreciados hermanos y quienes nos siguen por las redes sociales al estudio de la lección de la escuela sabática. Pastor Mestanza, muy buenas noches. Una vez más, bienvenido y gracias por acompañarnos en esta lección. Gracias, hermano Wilson. Buenas noches a mis hermanos y gracias a Dios por permitirnos todavía tener la oportunidad de transmitir la lección, que sea para la gloria de Dios y de ayuda a cuantos de nuestros hermanos siguen esta transmisión. Una vez más vamos a encontrar en el libro de los jueces, Pastor Mestanza, muchísimas enseñanzas, ¿no?, que podemos nosotros en el día de hoy analizarlo y también poder contrastarlo, ¿no?, con nuestra vida diaria. Pastor, vamos a empezar entonces con siempre pidiendo la dirección de nuestro Padre Celestial. Pastor, guíanos en la oración. Gracias. Amante Padre Celestial, la honra y la gloria sea tu nombre. Acudimos a tu trono para pedir perdón, pedir la dirección de tu Espíritu y a través de tu Espíritu, Señor, haznos entender tu palabra. No solo la parte histórica de esta lección, sino el carácter de los personajes que están en esta lección y cuál es el significado, Señor, teológico aplicado a nuestro tiempo. Si algo estamos andando mal nosotros, ayúdanos a reformarnos, a caminar bien y aplicarlo a nuestra vida, tus enseñanzas. Bendice a tu pueblo, bendícenos también a nosotros, dándonos palabras adecuadas para poder desarrollar esta lección. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lección 21 para el sábado 24 de mayo del presente, año 2025. Perdón, pastor, el título, bueno, tiene dos palabras. Dice perdón y hospitalidad, ¿no? Vamos a hablar entonces en esta lección un tema algo controversial, ¿no? Vamos a hablar en esta hora de tres personajes que van a dejarnos muchas enseñanzas. Pastor, para usted, ¿qué es el perdón? Yo le leo lo que dice acá, la primera parte de la nota de introducción. Dice, el que no perdona suprime el único conducto por el cual puede recibir la misericordia de Dios. Perdón es olvidar el pasado y devolverle la plena y absoluta confianza que se le tuvo antes que se cometa la ofensa. Y eso es difícil, olvidar el pasado y devolverle la plena confianza. Alguna vez pregunto a los hermanos en algunos sermones que hago, les digo, ¿ustedes han perdonado de todo corazón? Dicen sí. Si tienes una empresa, tienes un trabajador, te roba, y después de 2 años viene sin dinero y te pide trabajo, ¿le perdonas? ¿Le devuelves el trabajo? Sí, pero ¿lo controlas o le das todo la confianza que administre tu negocio? No, estoy vigilando. Entonces no lo has perdonado. Porque perdón es devolverle la plena y absoluta confianza. Muy bien. Y en cuanto a nuestra relación con Dios, cuando dice que el que no perdona, como que el perdón divino está condicionado, ¿no? Exacto. Por el perdón humano. ¿Cómo es esto? Y sí. El perdón es el producto del amor. Si uno no perdona o no acepta el perdón es porque hay duda. Está el otro principio que te lleva a dudar o que te lleva a defender siempre tu dignidad humana. Entonces, el que no perdona, esto está en el Padre Nuestro. Si no perdonas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos te perdona. Pero hay un perdón egoísta también, porque quieres lograr algo, tú perdonas. Pero no es un perdón producto del amor que te mueve a perdonar y olvidar el pasado. Así es. Muy bien. Vamos a iniciar entonces y vamos a ver por qué la lección nos dice perdón, ¿no? Y por qué también la hospitalidad. En cuanto a la hospitalidad, dice la palabra que al practicar, ¿no?, la hospitalidad, algunos hospedaron a ángeles, ¿no? Esto dice la palabra de Dios. ¿Cuán importante es la hospitalidad?
En Mateo 25 está uno de los requisitos para estar en la derecha del Padre. Y dice, tuve hambre, me diste de comer. Fui forastero, me diste hospedaje. Estuve en la cárcel, viniste a verme. Estuve enfermo, fuiste a verme. Entonces la hospitalidad es un principio, en el gobierno divino es un principio que establece que es parte de la existencia de Dios o del carácter de Dios. Y en los orientales la hospitalidad era un principio fundamental en su práctica, en su vivencia diaria. Muy bien, entonces vamos a empezar con la pregunta número 1. Sí, está bien, la 1. Luego tengo un comentario allí. Ya. Y nuevamente vamos a volver al libro de los jueces. Comentamos con usted al comienzo, antes de empezar la transmisión, que el libro de los jueces, la última parte no está redactado de una forma cronológica, ¿cierto? Porque ahora vamos a ver la historia de un levita, ¿no? Un problema matrimonial y después vamos a ver las consecuencias, ¿no? Sí. Entonces, la lección pasada hemos hablado de Micaías, hemos hablado cómo la idolatría empieza en un hogar y después se traslada justamente a toda una tribu. Exacto. ¿No? Entonces, en este caso, pastor, vamos a tocar un tema específico y la lección que viene, hermanos, vamos a ver cómo un problema que se pudo resolver en un círculo más pequeño, lamentablemente tiene consecuencias nacionales, ¿no? Exacto. Entonces, pastor, ¿qué pecado grave cometió la concubina de un levita? Ok, pero antes de responder esta pregunta, voy a resaltar siempre 3 palabras que se repiten en 2 capítulos. Esas 3 palabras dicen, cuando no había rey. La gente hacía lo que bien le parecía. No había un orden, no había organización, no había reglas, no había un gobierno, no había leyes. A pesar que había la ley de Dios, lo tenían. Pero leyes civiles que sancionen no existían, no había un control. Entonces se vivía una anarquía. Entonces esto nos lleva a pensar, y lo analicé, fui al cronista que más se reconoce, que es James Ussher. Entonces él ubica esta parte de los capítulos 17 a la 21 en los años 1425 al 1400. Los jueces vienen después, o sea, debería estar el registro o la narrativa de este orden, de esta vida, de estas personas desorganizadas, después de la muerte de Josué hasta la aparición de los primeros jueces. Eso deberían ser los primeros capítulos, pero no hay un orden cronológico en los capítulos de los jueces. Muy bien. Bien, entonces vamos a la pregunta. En los textos tenemos que había un levita que tenía una concubina y esta concubina cometió un pecado grave. ¿Cuál era ese pecado? La infidelidad. Le fue infiel a su esposo. Investigué también esta parte. Me pregunté lo siguiente. Concubina no es una mujer, no es su esposa. No es su esposa legítima. Pero no encuentro algún dato histórico que muestre que este levita tenía una esposa. Entonces, llego a la conclusión que este levita se había unido a esta mujer, pero no había sido legalmente casado, o sea, unidos, pero no estaban sancionados legalmente como esposo y esposa. Entonces, se le considera como una concubina, no estaban oficialmente casados. Hoy, ¿qué le llamamos? Fornicación. Lo tenía, como muchas parejas hoy existen. No se casan, pero viven, tienen hijos, no son casados, cometen un pecado que se llama la fornicación, un acto sexual fuera del matrimonio. Así es. Quiero resaltar esta frase del libro de Jueces, dice, y su concubina le fue infiel, y se fue de él, o sea, se separó de él, y se fue, dice, a la casa de su padre. ¿Por qué a la casa de su padre? Ok. Estaba viendo las razones por qué. Lo primero,
al cometer el acto de infidelidad, sabemos que en la ley mosaica era apedrearlos, era que pierda la vida. Entonces, ¿qué hizo? Tan pronto cometió, porque no encontramos esta que continuó viviendo en infidelidad. Solo dice, le fue infiel. Le fue infiel. Como si fuera una sola ocasión. Una sola vez. Entonces, huye a la casa de su padre. Por miedo, puede ser una razón que huyó. Y dos, de pronto, por querer rescatar su hogar, su familia, su esposo. Voy y ya no, se aleja del mal y se protege en la casa de su padre. Y ahí queda 4 meses. Le interrumpo detrás de una... Claro que no es un tema de familia, ¿no? Pero está inmerso en esta lección. Exacto. No sabemos las razones muchas veces detrás de un fracaso matrimonial. Aquí solamente apunta y dice, le fue infiel. Y se fue, dice, a la casa de su padre. Hay un principio allí para los fracasos de un matrimonio. ¿Cuál es? Nunca un fracaso es asunto de una sola persona. Siempre son de dos. A lo largo de los 40 años de experiencia como pastor, Muchos casos. La mayor parte, siempre el problema es de pareja. A veces el hombre es duro de repente en su carácter, es, como decimos aquí en Perú, somos machistas. Es posible que este hombre ha sido... Los rasgos característicos a lo largo de este capítulo vamos a ver que era duro este levita. Sus decisiones son radicales y no se doblega. Es posible que lo haya maltratado. No ha sido un buen esposo, cariñoso, que le dio su tiempo, que lo hacía sentir cómoda, o como dice el testimonio, su hogar no fue un pedazo de cielo. Entonces, eso lo vamos a ver a lo largo, cómo era su carácter de este hombre. Entonces, siempre un problema de matrimonio son cosa de dos. De pronto esta mujer tuvo un confidente a quien le contaba y por allí fracasó. Le preguntaba, ¿y por qué a su padre, no? Deja el amor, deja la casa de su esposo y corre a su padre. El padre es... Yo tengo 2 hijas y tengo 3 hijos hombres. Si algo pasara con mis hijas y regresan a casa, yo lo recibo. Porque son mis hijos, mis hijas es parte de mí. Y es la seguridad que tiene un hijo regresar a paz. Mi hijo dijo, a veces tú te portas bien duro cuando nosotros cometemos errores, pero cuando nosotros estamos delicados, no importa la distancia, tú vienes de todos modos. La confianza que tiene un hijo, aunque se porten mal, pero siempre en el fondo tienen confianza que el Padre nunca los va a echar. Eso me lleva a pensar lo que dijo Jesús. Todo el que viene a mí, no lo echo fuera. No lo echo fuera. Eso, cuando nos vamos a la parte teológica, nosotros somos infieles a Dios. Cuando vamos al tema del matrimonio, por ejemplo, Dios le dijo a Oseas, anda, vuelve a comprarlo a tu esposa, a Gomer, amada por otro hombre, tráelo a tu casa. Y cuando él lo hizo, Dios le dijo, así soy yo con Israel. Israel me es infiel, pero yo ahí estoy, continúo perdonándole, soportándole. Entonces, volver a la casa del Padre es seguridad, es confianza. Con el pastor estábamos primero debatiendo un poco, ¿no? Acerca quién podría presentar la figura, ¿no? O representar la figura de nuestro Padre Celestial, ¿no? Si es el padre de la hija, el padre o el levita que viene a buscarle, ¿no? A su esposa. Pero yo creo que una historia contada solo a la mitad no es historia, ¿no? Exacto. Hay que ver, como usted dijo al comienzo, en la historia vamos a conocer más rasgos de este levita. Entonces, pastor, yo también con usted concuerdo que quien asume la figura como la de Jesús, de un padre amoroso, es el padre, ¿no? Es el padre, ¿no? Entonces la mujer cometió esta infidelidad, se vio expuesta tal vez a un juicio, al que dirán, y en quién pensó es volver a su padre, exacto, a la casa como de su padre. Como el pródigo. Como el hijo pródigo, exacto. ¿no? Muy bien, muy bien.
Dice aquí, cuando se enteró de esta infidelidad, ¿qué hizo el levita? Bueno, ¿qué hizo el levita? Bueno, dice la historia que la mujer estuvo 4 meses con su padre. Ahí estuvo con su padre, no dice que se casó, simplemente estuvo con su padre. A los 4 meses, ¿qué pasó? ¿Qué hace el levita? Va en busca, consigue a su siervo, su asno, y camina 4 días, porque se cree que desde donde estaba en los altos de Rubén, o perdón, de Efraín, hasta Belén habían de 48 a 50 kilómetros. Si caminaran 20 y tantos kilómetros por día, pues son 2 días de camino. Se fue en busca y se preparó las palabras, qué es lo que va a decir para convencerlo a su concubina para traerlo nuevamente de retorno a casa. Al decir, pastor, que le habló amorosamente, alguien puede decir, vaya, el hombre perdonó, vaya, el levita es una buena persona, ¿no? ¿Por qué? O sea, dice, le habló amorosamente. El levita podía quedarse solo, porque usted sabe que en esos tiempos una causa del divorcio era el adulterio o la infidelidad. Exacto. Él estaba libre para poder estar con otra mujer, ¿verdad? Sí. O en este caso podía llegar y reprocharle delante de su padre, pero aquí la palabra no menciona esto. Lo que él hace es va y busca y le habla al corazón de la mujer. ¿Por qué? Tal vez habría remordimientos de por medio. Sí. Si yo este caso lo llevo a la experiencia diaria como pastor, nos encontramos mucho con ese tipo de hombres. Lo hacen sufrir, le dan maltrato a la mujer. Cuando la mujer va a la casa de su padre, él va y le dice, mira, voy a cambiar. Ya no voy a ser igual. Te prometo que voy a ser diferente. Dame una nueva oportunidad de estar contigo. Regresemos a casa. Entonces, ¿qué nos muestra este caso de este levita? Es posible que él haya dado un maltrato. Por eso él se va reconociendo que de pronto él tenía la culpa para que la mujer lo haya sido infiel y que se haya ido a su casa. Y en su casa ella estaba sola, no tuvo otra pareja. Entonces él se va para reconquistarlo nuevamente a su pareja. Así es. La pregunta 2 está muy ligada a la pregunta 1, ¿no? Dice, Sí. qué cálida bienvenida le dio el padre, ¿no? A su yerno, ¿no? Pero hay que notar que primero, en la pregunta 1, el levita habla con su concubina, le habla amorosamente. Cuando ella creo que ya lo acepta, oye, un acuerdo, dice la palabra que ella lo hace llegar a la casa de su padre, ¿no? Entonces ahora cuando lo ve, pues el padre, ¿no? Al yerno, ¿cómo lo recibe, pastor? Como hijo, su yerno, lo aprecia. Y pasan 3 días, ¿no? 3 días comiendo, bebiendo. Lo aceptó en su casa y lo trata con amor, con aprecio, con hospitalidad. Quédate en casa. Le pregunto algo, si es que hubo maltratos de por medio, si también el levita falló, ¿no cree usted que la hija le contó a su padre? Y al contarle, el padre pudo haber tenido resentimientos contra su yerno. Exacto. ¿No? Pero en este caso, el padre creo que al verlo es ya tolerante. Es tolerante. Es tolerante. Le perdona, lo recibe como parte de su familia y le da de todo, ¿no? Aquí tienes todo, quédate en casa, comamos, bebamos. Entonces ese padre refleja el carácter de nuestro Dios. Dios amoroso, sí. ¿no? No es un padre vengativo. Que perdona al ofendido, al ofensor y también perdona al ofendido. Y busca la reconciliación. Y busca la reconciliación. Eso está en Corintios, ¿no? 2 Corintios, cuando Cristo dice que ruega a los hombres que nos reconciliemos con Dios y nos encarga a nosotros el ministerio de la reconciliación. Ese padre hizo esa función, reconciliar a su hija con su esposo. Con su esposo, ¿no? Bueno, la historia no trata más. Vemos aquí alegría, fiesta, como una costumbre, ¿no? De esos tiempos. Va a durar 3 días la fiesta.
Ahora, al cuarto día dice que se levanta el joven y dice, ¿sabes qué? Me voy, ¿no? Ahora ya arreglé, me voy con mi esposa. Pero la palabra dice que el padre está tan alegre que dice, quédate un poco más y te vas más tarde, ¿no? Y empieza nuevamente continúa la fiesta, Exacto. ¿no? Pasa lo mismo el cuarto día y pasa lo mismo el quinto El día. quinto día. Ya está. Entramos ahora al quinto día. ¿Qué pasó? En la pregunta 3 dice, ¿dónde se propuso el levita buscar alojamiento de camino a casa? El quinto día, pastor, ya no se quiso quedar. ¿Qué pasó? ¿Qué horas eran más o menos? No Más dice o una hora menos. específica, Es pero posible ya que era haya tarde. sido, estaba más o menos midiendo en kilómetros, ¿no? Ya. Guiándonos por la tecnología. De Belén, donde estaba la casa del padre de la concubina de Levita, a su casa aproximadamente 48 a 50 kilómetros, camino de 2 días. De Belén a Jerusalén habían más o menos 10 kilómetros. Y de Belén a Benjamín, o sea, a Gabá, habían 18 a 20 kilómetros. Más o menos camino de 5 horas. Entonces es posible que haya sido, ¿qué hora? 1, 2 de la tarde. Entonces, ya se hace tarde, quédate en casa, el camino es peligroso. Tienes camino de dos días, ¿dónde te vas a hospedar? Los riesgos, camina en el día. Claro, y un viajero frecuente ya conoce los posibles lugares donde va a pernoctar, sabe Exacto. las distancias, Sabe sabe los peligros exacto. también. Entonces, yo creo que el padre también conocía y también el levita conocía los peligros. Pero aquí en esta pregunta ya vamos notando el carácter del levita. Aparentemente un hombre firme en sus decisiones. No, me voy, tengo que hacerlo, me tengo que viajar. Pero la prudencia, el consejo como que queda de lado. Y dice que él va a emprender su viaje, ¿no? Y ahora mire aquí también, pastor, el criado que viaja con ellos entra también en la historia. ¿Por qué? Porque él le da un consejo, ¿no? Le dice, pastor, quedémonos acá, le dice, ¿no? En la ciudad de los Jebuseos. Pero ¿cuál fue la respuesta de él? No me quedo en paganos. Los jebuseos era el territorio que hoy conocemos por Jerusalén. Solo que en ese entonces estaba ocupado por los cananeos. Entonces no me quedo allí. Es un orgullo. Y es más, se demuestra el tipo de carácter que tenía este levita. No lo escuchó el consejo de su siervo. Lo que él decía, eso tenía que cumplirse. No le escucha al suegro, no le escucha al siervo. Van dos consejos, ¿no? Y él entonces, por no querer quedarse en la casa o en la ciudad de los jebuseos, él continúa. Me imagino que ya se hacía tarde. Exacto. Entonces él va a seguir avanzando, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Según la historia, la siguiente ciudad ya va a pertenecer Gabá, si no me equivoco, ¿no? Gabá, que pertenecía a la tribu de Benjamín. A la tribu de los Benjamín. Ya él llega de noche. Ya las puertas están cerradas, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿y dónde va a llegar él? La pregunta 4 dice, aunque eran israelitas y vieron a los viajeros en la plaza, ¿qué se negaron a hacer los habitantes de Gabaa? El principio de todo israelita era hospedar. Eso fue una orden divina. Acuérdate que tú fuiste también forastero en Egipto. Entonces, cuando llegues y poseas la tierra, sé hospitalario. Eso debe ser el principio de vida de cada israelita. Pero ¿qué pasó? Cuando llegó su propia familia, ¿no? El levita se quedó en la plaza y nadie quería darle hospedaje. Allí estaba en la plaza esperando quien le dé. Todos se iban y toda puerta se cerraba. Y la costumbre creo que no era pues también, tal vez no era
A ver cómo. De ir, inclusive de tocar puertas. Suficiente ver la presencia de un forastero era, ¿no? El dueño de casa era ir e invitarlos a su casa. Exacto. Para un oriental dicen que es una bendición de parte de Dios, ¿no? Tener una visita y como que es una oportunidad que ellos no lo van a desaprovechar. Entonces el hombre estaba ahí en la plaza y nadie lo Eso lo recibía. encontramos en varios pasajes de la De Biblia. la Por Biblia. ejemplo, Lot, cuando llegó Jesús con los ángeles, los hospedó. Perdón, cuando llegó los ángeles, porque Los ángeles, Cristo Jesús se quedó con Abraham. Ujú. Ok, entonces cuando llegó los ángeles, llegaron a la plaza de Sodoma y Gomorra. ¿Y qué hizo Lot cuando los vio en la plaza? Les invitó. Señores, vamos a mi casa, aquí es peligro, vamos. Y ellos dijeron Insistió, no, e insistió. Nos quedaremos en la plaza, dijeron. Exacto. ¿No? Y así siempre encontramos Cuando Jesús en el camino de Maús también le interrumpo. Exacto, Quédate con nosotros. ya se hace tarde. Así es. Siempre el principio era hospitalidad, era un principio divino que deberían practicarlo, pero no, los benjamitas se habían vuelto tan crueles, inmorales, hacían lo que querían, no había valores, no había principios, se habían alejado de Dios mismo, se habían vuelto una Sodoma y Gomorra. Uh-huh. Vamos a continuar entonces la historia. Están en la plaza, no hay quien los recoja y aparentemente pues les toca pasar en la plaza, ¿no? En la pregunta 5, vamos a avanzar un poco porque en la parte final nosotros vamos a extendernos, ¿no? En la historia. En la pregunta 5 dice, ¿quién en Gabaa vio a los viajeros y se interesó por ellos? Otro forastero, que fue forastero, luego él ya tenía su casa en Gabaa. Era un efraimita, ya de edad. Venía seguramente de sus actividades, no sé si del campo, no sabemos, pero pasaba y se interesó al verlos a estos forasteros en la plaza. Y se acerca a verlos. Entonces ahí el texto, ¿qué dice? Se acerca y les pregunta. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿De dónde vienes? Y él respondió, pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy, y había ido a Belén de Judá. Más ahora, dice, voy a la casa de Jehová y no hay quien me reciba en casa. Y él se demuestra autosuficiente. Le dice, tenemos forraje, tenemos paja, para nuestros asnos tenemos pan, tenemos vino. Solo hospedaje. Y no nos hace falta nada, le dice. ¿No? Pero ¿qué va a hacer este anciano? Dice, todo eso, lo que tú dices, olvídate, corre por mi cuenta, vamos, tengo en casa. Así es, ¿no? Y pastor, a partir de ese momento me hace recordar los versículos que están en la pregunta 6, casi lo mismo que pasó en Sodoma y Gomorra, ¿no? Hay forasteros, hay un hombre hospitalario, van a ir a la casa de este hombre, van a ser hospedados, porque este hombre, este viejo, como dice acá, les va a hospedar. Este anciano le dice, no, no se preocupen lo que tienen yo voy a darles a ustedes todo. Y los va a traer, dice, a su casa y se van a lavar los pies, casi lo mismo que pasó con Lot y los dos ángeles. Exacto. Y la historia dice que empezaron a comer y empezaron, dice, a beber. Exacto. Pero en las 5 tengo todavía un principio importante. No es la mayoría, en un asunto de verdad, no es que la mayoría tenga la verdad absoluta. En este caso, la mayoría de los benjamitas, ¿cómo estaban? Su vida moral, su vida espiritual. Estaban en una corrupción severa. Solo había un remanente, un efraimita, que no importó de pronto la crítica. ¿Por qué lo hospedas? ¿Quién eres tú, otro forastero? ¿Por qué llevas a otro forastero a tu casa? No importa. Te doy de todo, vamos a la casa, hospédate en mi casa. Entonces, siempre hay un remanente. Eso me lleva al Apocalipsis, ¿no? La mayoría en las 7 iglesias. Llega un momento cuando apostata, hay un remanente que pasa. Siempre, en Israel hubo este hombre, este efraimita, representa al remanente fiel de Dios, que no importa la mayoría que haya caído,
pero siempre está uno allí representando a Dios en su vida diaria, en su práctica. Y a veces digo, muchas veces en las dificultades que se presentan en la iglesia, siempre hay dificultades. Siempre ese principio va en mi mente. La mayoría, en asunto de fe, la única regla para ver que estamos en lo seguro es la ley de Dios. Esos principios bíblicos. Si tú estás de acuerdo a esos principios, aunque la mayoría te abandone. Vuelve el párrafo de joyas, Sí, tomo dos, ¿no? Aunque la mayoría te abandone. Siempre, si tú estás bajo los parámetros de la ley y el evangelio, tú estás en la verdad, aunque estés solo. Podríamos también estar nosotros en la condición de los habitantes de Gabaa, porque el párrafo dice que muchas veces, el Señor dijo que cualquiera que diera a uno de estos pequeñitos un vaso de agua solamente, dice, es como hacerlo pues al Señor. Al Señor mismo. Pero el día de hoy muchas veces vemos que cuando se promueve, pastor, las ofrendas a los pobres, cuando se promueve ayudar a los necesitados, usted a veces hace llamados, ¿no? Tal hermana está en el hospital. Necesitamos sangre. Necesitamos medicina. Necesitamos pañales, necesitamos esto. En la pandemia, todo el mundo te daba su ayuda. Hoy ya pasó el llamado que hice, 1 semana y media, no llegó ni un céntimo y ni un donante de sangre se acercó al hospital. Miramos a la gente que se defienda aunque no pueda. Si se muere, murió, murió. Hemos llegado a una frialdad. Me hace recordar, pastor, al caso del joven rico, ¿no? Señor, ¿qué más me falta? Dijo, para cumplir la ley. Y humanamente somos muy legalistas, ¿no? Exacto. Si nos dieran 20 mandamientos, los 20 los queremos cumplir. El no, 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 no. Y el Señor dio la prueba final. Le dijo, si quieres ser perfecto, le dijo, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Eso es la esencia. Esa es la esencia. Esencia de guardar los mandamientos, el servicio desinteresado. Esa es la esencia de estar guiado por el principio divino del amor, porque la ley de Dios, su espíritu, su esencia es el amor. Y es la esencia para comprender también cuál es el camino a la perfección. Exacto. Ser como Jesús, ¿no? A veces queremos ser como Jesús en no comer, no actuar, no caminar. Pero yo creo que más allá está ese principio del amor, ¿no? Cuando Jesús murió, todo lo que él tenía en la tierra, creo que estaba al pie de la cruz, ¿verdad? Exacto. Quiero retroceder un poquito, o sea, ya vamos analizando esto, encuentro 2 personas que vivían la vida cristiana, la religión del cielo. El padre de esta joven, hospedador, cariñoso, sincero, y este viejo anciano que era forastero, ¿no? Pero vivió, no era simplemente un teórico, un teólogo de pronto profundo en las letras. En el uso de términos teológicos. Era práctico. Su vida era práctica. Y eso es lo que vino Jesús a demostrar en su vida. Y lo que dice en Santiago, pastor, disculpe que te interrumpa, ¿no? Dice que la verdadera religión, ¿en qué consiste? Asistir a las viudas y a los huérfanos. Esa es la verdadera religión que está en 4:27, si no me equivoco, de Santiago. Y yo quisiera que esto lo podamos poner en práctica, diga. Exacto. Pastor. Si este sábado estamos en la iglesia y esta lección ha tocado nuestro corazón, yo creo que cuando se pide una ofrenda a los pobres o cuando se reciba un llamado del pastor de campo, ¿no? Hermano, requerimos estos medicamentos, requerimos apoyo. Yo creo que nuestro corazón debe cambiar, nuestras intenciones, ¿no? Exacto. Si no, vamos a estar como los hijos de Benjamín. Hijos de Benjamín. De sangre de Abraham. Hijos de Abraham somos, como le dijeron los fariseos a Jesús. Benjamitas también. Sí, hijos de Abraham somos, pero ¿dónde estaba la misericordia? ¿Dónde estaba el amor? ¿Dónde estaba el guardar los mandamientos en principio? Dejáis lo más importante de la ley. Es el amor. La misericordia y el amor, ¿no? Exacto. Muy bien. Bien, hermanos, entonces yo creo que estamos sacando hermosas lecciones de estos 2 hombres, como usted dijo, el padre y también aquí el anciano. El anciano.
el anciano. Muy bien. La pregunta 7 va a resumir tal vez, como decíamos con usted, nos hubiera gustado que lo que va a pasar en la pregunta 7 se tuviera más espacio, ¿no? Tuviera más Ujú. preguntas. Solo dice, ¿por qué las Sagradas Escrituras registraron sucesos así como también los más tristes que se encuentran en el resto de Jueces 19? Ujú. ¿Qué pasó en Jueces 19, Es que pastor? no está acá. Lo triste, claro, aquí hace mención de lo más triste. Acá resumen nomás lo que Resumen, pasó, dice en el capítulo 19. exacto, los versículos 20 en adelante está lo más triste. Cuando este hombre, este levita, se hospedó, y allí vemos la inmoralidad, la crueldad, lo triste que habla aquí la pregunta. Vinieron los benjamitas, como los de Sodoma y Gomorra vinieron a la casa de Lot, a hacerle daño al visitante. Entonces, ahí hay otro fiel. Ya se suman tres Ujú. fieles. El fiel es este anciano. No, él es el mismo, ¿no? El Entonces solo mismo, son dos. Si me dos, estaba sí. equivocando. Entonces, ¿qué ofreció este hombre? Igual que Lot. Igual que Lot. Lot era fiel. ¿Qué dijo? Aquí están mis hijas. Hagan con ellas lo que bien les parece, pero no hagan daño a mi huésped. Hasta eso se expuso. O sea, eso se ve la sinceridad y lo profundo del Evangelio, cómo cambia vidas. Expone y defiende hasta con la vida. Entonces, ¿qué pasa aquí? Lo triste de este hombre, donde se muestra ya más el carácter de este levita. ¿Qué hace? Saca a su esposa y los entrega. Y cierra la puerta y queda él adentro. Y duerme tranquilo en la noche. No sabemos si tranquilo, pero lo cierto es que cuando amanece, se despierta, sale a ver qué pasó. Usted dice que al ver que los hombres, ellos quieren, no piden a la mujer. Según la palabra, le piden al Al hombre hombre, para conocerle, para abusar de él, exacto, eso es la ¿no? inmoralidad. Ya. O sea, ya el gusto por las mujeres estaba quedando de lado. A ellos lo que querían era conocer, tener relaciones con el varón, con el visitante, con el forastero, Ujú. ¿no? Entonces, como usted dijo al comienzo, vamos conociendo a la persona, al levita, su carácter, su temperamento, su forma de ser, en una historia completa. Aquí vemos ahora que el pastor dice que él, viendo que la casa está rodeada, en vez que ore a Dios, en vez que tome otras medidas, él agarra a su esposa y los entrega. Y yo le pregunto, ¿y dónde están las palabras de amor que él le habló en la casa de su padre? Se acabó. Es que él no amaba, aquí nos muestra que no amaba con profundidad. Su amor no era sincero, es de pronto por conveniencia. Frente al peligro, frente a la amenaza, lo que él buscó es defenderse solo, cuidarse solo, protegerse solo, y lo expuso a su esposa. Entonces, cuando uno ama, pues da su vida. Pues es uno de los roles del esposo. ¿Cuál es el rol del esposo? Uno es sustentador, dos es protector. Ahí lo vemos a Jacob, cuando vino su hermano, después que se reconcilian, vamos, corramos, he traído caballos. No, los niños se van a cansar, las mujeres se van a cansar y yo voy a ir al paso De los de los niños, niños, las de mujeres. las mujeres. Eso es un protector. Estoy seguro. ¿Y cómo vemos a José, a Jacob? Yo me quedo solo atrás a orar. Ese es un protector, a buscar la ayuda divina, ¿no? Ujú. Entonces, pero este levita no, lo entregó, Frente al peligro, entrega a su entrega a esposa. su esposa. ¿Eso es amor? Eso no es amor, no lo amó con profundidad. Ahí se demuestra el carácter de este levita. ¿Y qué más encontramos? ¿Qué más lo triste que encontramos en este capítulo? Claro, después nosotros, pastor, vemos que él en la mañana se levanta, dice la historia, hermanos, y él va a continuar su viaje. La mujer llega aún con vida, llega hasta la puerta de la casa, pero no resiste más. Fue una violación colectiva, una violación grupal. La mujer fue tratada, fue ultrajada con violencia, a tal punto que llegando la mañana, la mujer llega hasta la casa, pero llega en una situación tan deplorable que
La historia dice que se cayó a la puerta. Llegó hasta ahí, se desmayó y se cayó y se murió. Murió. Y el esposo de levita, lo que él hace, dice, se levanta, sube al asno y le dice, mujer, vamos. ¿Eso qué quiere decir? Que ni siquiera fue a ver esposa. Y ¿qué pasó? ¿Cómo está? ¿Corrió a abrazarlo? No. Y viendo, dice que no se levantaba, comprendió que estaba muerta, la tomó, la subió al asno, dice, y prosiguió su camino. Ahora viene lo más triste, lo más vil, ¿no? La mujer ha sido abusada. En vez de llevar su resto y de poder enterrarla como debía ser, Exacto. ¿Qué es lo que él hace, pastor? Con la frialdad podía decir, de un psicópata, con la frialdad de un hombre cruel, lo pedaza en 12 pedazos y lo reparten las 12 tribus de Israel. Pero esa es una frialdad política, una venganza política ahora busca. Ahora él busca la destrucción de una tribu, la desaparición de una tribu. Entonces lo hace público, lo publica toda la maldad. Busca que toda la nación tenga conocimiento de su caso. Exacto. Busca ahora ¿cómo se llama esta palabra? Exacerbar los ánimos, ¿no? Levantar, ¿no? Los ánimos de toda una nación. Porque dice la Biblia que a cada lugar que llegaba estos restos, la gente se horrorizaba. Dios mío, ¿qué pasó acá? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pero era más lo que le levantaba el ánimo, era lo que había hecho el levita. Esa era una práctica común ya en esos lugares. Ajá. ¿Cuántos hombres habían sido violados? ¿Cuántos hombres habían sido asesinados? ¿No? Pero este hombre lo que hizo, usted como dijo, fríamente agarra y despedaza a su mujer, ¿no? Y vamos a ver la siguiente lección, que esto va a provocar una crisis nacional, pastor. Nacional. Pero, y ahí viene, ¿por qué Dios permitió? No hay respuesta. Y yo le tengo otra pregunta, ¿no? Usted como pastor, ¿hay casos donde un problema que pasó a mayores se pudo haber evitado solucionándolo en un círculo más pequeño? Sí, sí se puede. Pero a veces nuestro carácter, nuestra visión humana, queremos hacerlo grande. O queremos avergonzarle a alguien que cometió un error. Entonces, sí se puede solucionar en círculos más pequeños antes que sea grande. Sí se puede. Pero yo voy más allá, el tema, ¿por qué Dios permitió? Porque la maldad en Benjamín de pronto ya era incontrolable. Grande. Y merecía un juicio correcto. Aparentemente también triunfaron en el primer encuentro, ¿no? En el primer conflicto, pero después casi lo desaparecen a Benjamín. Así es. Entonces, hay momentos cuando Dios ya hace su obra extraña, porque para Dios es el perdón, el amor es un principio en su vida, pero hace su obra extraña. ¿Cuál es la obra extraña? Castigar o dejar que el peso de la maldad caiga sobre los transgresores. En este caso, la historia, para el día de hoy, en esta lección, va a terminar ahí, ¿no? Porque sí, todavía hay otra historia, ¿no? Exacto. La otra parte, se viene una crisis nacional a consecuencia de esto. Pero, pastor, como usted dijo, usted nos puede resumir, ya conocemos hasta acá el temperamento, conocemos rasgos de la personalidad de este levita. Si usted lo puede resumir del comienzo. Hoy estamos viendo entonces que tal vez la mujer tenía razones para poder irse de su casa. ¿Quién era este levita entonces? Era un hombre de mal carácter, violento. Yo al principio, cuando empezaba a analizar la lección, pues pensé que era un hombre amoroso, que ha sido víctima de perdonador, que ha sido víctima de una infidelidad y que él se fue en busca, así como Dios vino en busca de nosotros cuando pecamos. Pero a lo largo de esta lección vemos que el hombre no era tan bueno. Lo demostró cuando salió de casa. Quédate, hijo, por favor. Disfruta todavía esta noche, mañana. No, me voy.
en el camino cuando su siervo, quedémonos acá en los Jebuseos. No, No. vamos adelante. En la casa cuando en la están casa, rodeados. cuando están rodeados, anda tú. Le De pronto entrega a tú su eres la mujer. culpable para que estemos expuestos a este peligro. Por ti he venido Por tu culpa. por tu culpa. Afuera lo sacó. Entonces, el hombre no era realmente un buen cristiano. Y cuando está muerto, en vez de darle una sepultura, Lo pedaza, lo despedaza. lo despedaza y lo expone a todas las 12 tribus. había ancianos, me imagino yo, en su localidad. Podía haber presentado su caso, su queja formal, Exacto. pero él no. Se fue para arriba. Se fue arriba, sí. Entonces, no había jueces todavía, no había reyes, cada uno hacía lo que quería. Lo que me parecía. Pero siempre había ancianos desde el tiempo de Moisés. Josué también gobernó con ancianos. Entonces, habían autoridades. Es verdad que no había reyes, no había jueces, pero habían autoridades, debería llevarlo allí, pero no. Él hizo justicia con sus manos. Así es. Yo creo que es grave el pecado que hicieron los de Gabá, Es grave. pero es también muy grave lo que hizo este hombre, de despedazar a su propia esposa. Era violento. Como usted dijo al comienzo, ¿y dónde quedó el amor? No. Así es. Entonces, Cuando uno ama, hasta puede entregar su vida. Si tú tienes tu esposa, yo tengo la mía. uh-huh. Y anoche, un ex compañero de la obra dice que su esposa se cayó y se afectó la columna. Y por cuidar a la esposa, la obra dijo, sabes que no produces mucho. Te vamos a liquidar. Bueno, está bien, no hay problema. Y él dice, mi esposa vive aún. Si no hubiese tomado la decisión de cuidarla, yo estaría solo. Pero tengo la alegría de verlo. Expuse mi trabajo por cuidarlo a mi esposa. Y siento su calor, soy feliz con ella. Entonces, cuando uno ama, expone todo. Pero cuando no ama, no, cuido lo que a mí me beneficia. Esa figura de un matrimonio es la misma que encontramos también en la Biblia, ¿no? En relación a Jesús con la iglesia. Exacto. Expuso su vida. Y eso está reflejado en lo que dijo Pablo en Efesios 5. Dio su vida para tenerla perfecta, limpia, pura, para presentarlo a Dios, una iglesia sin mancha. Pero Él la compró con su vida. La compró, expuso todo el cielo lo vació por amor a la iglesia. Eso es el amor de un esposo hacia su... O sea, el esposo representa a Cristo. Y la esposa infiel a la iglesia, débil, que cae, pero el Señor sigue buscándolo, sigue perdonándolo, volviéndolo. Ese párrafo que dice, por débil e imperfecta que parezca la iglesia, ¿cómo termina diciendo? Que es el objeto, ¿no? De su gran amor. De su gran amor, sí. De su atención, ¿no? Muy bien, queridos hermanos, estamos llegando entonces al final de esta lección. Estamos en la mitad de la historia. Sí. Porque nosotros vamos a ver después en la siguiente lección la crisis nacional que viene, sí. Pero hemos visto hoy los orígenes de esta crisis, ¿no? Muy bien, de esta forma entonces, hermanos, estamos terminando la lección. Espero que haya sido de provecho para nuestra vida espiritual. Gracias, Pastor Mestanza, por acompañarnos. Gracias, hermano. Gracias, hermano, por seguirnos en el desarrollo de la lección. Así es. Dios mediante será entonces hasta una próxima ocasión, Dios mediante, y de esa forma poder aprender más de la palabra de Dios. Amén. Muy bien. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga.